¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es precioso. Parece que quisiéramos estar horas y horas y horas en este estado, en este momento, en esta atmósfera que se genera gracias a la presencia de Dios en este lugar. Es una paz y una alegría que Dios pone en los corazones cuando verdaderamente el Espíritu de Dios se mueve, y es impresionante, ¿no? Yo quería hablar en esta tarde de algo que viene pasando, y yo estaba pensando de mañana hablar un poco sobre cuando muchas veces nosotros como personas queremos demostrar ciertas cosas que quizás a veces no somos, pero dije no, vamos a hacer otro contexto. En Hebreos capítulo 12, en el verso 1, dice así: por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde nosotros te pedimos, primero que nada, que nos limpies. Primero que nada, que quites de lo que hay en nuestro corazón, que sea un impedimento para que tu palabra no sea fructificada en nuestra vida. Sabemos que la envías con un propósito y es para que dé fruto en nosotros. Bendice este tiempo y bendice tu palabra, Padre, que me puedas limpiar y utilizarme para que los que están presentes o los que vayan a mirar este video, esta grabación, que puedan salir bendecidos por escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es vida y que puede salvar nuestras almas, Señor. Que para eso tú la envías. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice acá en Hebreos que nos despojemos de todo peso del pecado que nos persigue y que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Jesús. Sí. Puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es? El autor y el que consuma, ¿qué? ¿Qué es la fe? Eso es en la teoría. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Ese es Jesús. Es el autor y el que consuma, el que lo hace posible que vos puedas creer en Dios. Amén. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Él. Pero pone una cláusula. La cláusula que pone es que nos despojemos de todo peso del pecado que continuamente nos asedia, nos persigue, nos encierra y evita que las cosas de Dios puedan llegar a nuestra vida. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y dice así. Y lo que yo quería compartir en esta tarde es algo sencillo. Habemos muchas personas que hace mucho conocemos el Evangelio. ¿De verdad? No. Pero una cosa es conocer el Evangelio y otra cosa es conocer a Dios. Yo recuerdo en aquel momento en donde Job, después de haber pasado una tremenda prueba, y él hacía sacrificios por las dudas, dice la Biblia, por si sus hijos habían transgredido, habían pecado, habían hecho una macana. Y él iba y hacía sacrificios, ¿para qué? Para obtener el perdón de Dios por cualquier cosa, por las dudas. Y así se mantenía. Y la Biblia relata de Job que era un varón recto y que
que temía a Dios. Pero después de que pasó todas las situaciones que pasó, en uno de los versículos dice, ¿sabes qué? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo lo que quiero compartir en esta tarde es que a veces nosotros no somos tan transparentes, sino que la cuestión, en definitiva, con este tema que quiero compartir en esta tarde, es que a veces nosotros queremos seguir a Jesús, pero siendo tal y cual nosotros somos. Y hay cosas que arrastramos desde nuestro pasado, y hay cosas que las tenemos como una mochila y como un peso que impide y es continuamente un obstáculo en nuestra vida para poder avanzar en esta carrera que un día Dios eligió para que nosotros, o te eligió a vos y a mí, para que podamos correrla. Entonces, llevo toda mi vida pasada, conozco al Señor, me entrego a Jesús. Señor, te entrego mi vida, vos sos mi Señor, mi Salvador, perdona mis pecados, a partir de este momento yo quiero que vos seas mi Señor. Y me bautizo en aguas, y hago grandes oraciones, y digo que creo en Dios y todo, pero no quiero dejar mi antiguo estilo de vida. Entonces dice la Biblia dice, che, corramos con paciencia, sí, la carrera que tenemos por delante, pero primero despojémonos de todas las cosas que nos van persiguiendo y que nos asedian y que vienen atrás de nosotros. Por consecuencia es el pecado. El asedio quiere decir impedir, quiere decir acosar, que hay muchas cosas que a nosotros nos acosan desde el pasado. ¿Escuchan bien con el fondo? ¿Sí? Hay cosas que nos acosan y nos asedian del pasado. Entonces, cuando una persona camina con peso encima suyo o quiere correr una carrera, qué difícil que es correr con el peso mucho más de lo que vos podés soportar. Seguimos. Nosotros tenemos que enfrentar una carrera diariamente con Cristo. Y la palabra nos anima a que corramos con paciencia. La paciencia significa perseverancia también. Dicen, la paciencia sí es la esencia de la paz. Sí, también, pero tiene consigo la perseverancia. ¿Amén? Y enfrentar los obstáculos que van a venir y querer detenerlos. Los obstáculos a veces son los obstáculos que nosotros mismos tenemos en nuestra vida. Yo puedo decirle al Señor que haga una obra en mi vida, pero si yo no quiero soltar el peso que tengo en mi vida, que arrastro un montón de tiempo, es difícil que yo pueda avanzar en la carrera que Dios quiere ponerme y que pueda avanzar y obviamente llegar a la meta. Porque Dios tiene una meta para vos y para mí. ¿Sabías? Dios quiere que vos puedas y yo llegar a la meta que Él tiene proporcionada para vos y para mí. Ahora, la palabra de Dios identifica y dice que es tan difícil que es correr con un estorbo y con un peso en nuestra vida. ¿Por qué dice que tenemos que dejar y despojarnos de ese peso? ¿Porque sirve? Todo lo que no sirve hay que estar despojándose de eso. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Entonces dice, sí, corramos, una cosa es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que el cual Dios hoy te puso a vos y a mí, porque correr con paciencia quiere decir perseverar, pero también estar confiados en aquel el que impulsa tu vida para que vos puedas seguir caminando o corriendo esta carrera. Y correrla con paciencia, no agitado, no acelerado. Pero una cosa es correr con paciencia y otra cosa es no poder moverse por el peso que continuamente nos asedia y nos persigue. ¿Cuál es el peso en tu vida? No lo digas, solo meditalo. ¿Cuál es el peso que te estorba para que vos puedas caminar o correr esta carrera con paciencia y con total libertad y poder obtener y llegar a la meta que Dios tiene y quiere para tu vida? ¿Cuál es ese estorbo? ¿Cuál es? A veces decimos, mira, nosotros creemos en Dios, somos los que seguimos al Señor, servimos acá, seguimos allá, pero somos la misma persona.
Y ahí está el dicho clásico que decimos, no podemos espiritualizar la carne. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No podemos espiritualizar lo que nosotros somos. ¿Amén? A veces queremos justificar ciertas cosas que nosotros hacemos y decimos, ¡wow! ¡Qué espiritual! ¿Qué es esto? No es espiritual. A veces hacemos muchas cosas, pero nosotros seguimos con lo que nosotros tenemos adentro y queremos continuar y seguir y seguir y seguir. Yo conozco mucha gente que hace un montón de años está en el Evangelio y no avanza. Y vos decís, che, pero ¿por qué? Si este vos lo ves y viene a todos los cultos, ora, también ayuna. O sea, a simple vista y aparentemente es una persona devota. Se parece que... Pero adentro de nuestro ser, a veces hay muchísimas cosas que hay gente que no la ve, pero nosotros sí las conocemos. Y hay alguien que también. La Biblia habla claramente, dice que no hay nada oculto que sea manifestado delante de los ojos de Dios. No hay nada oculto. Entonces claramente, bueno, la palabra esta nos dice que es tan difícil que es correr cuando una persona, que tan difícil es estar en el camino de Dios cuando una persona tiene ese peso en su vida. Algunos están así y dicen, ¡wow! ¡Qué aburrido esto! Yo lo que te digo, que cuando uno corre ligero en esta carrera y está sin el peso del pecado que nos persigue, todo se hace más fácil. Yo conozco hermanos que hace un montón de años que están sirviendo al Señor y de repente van creciendo en edad, pero parecen gurises, porque la agilidad que tienen, porque van acompañados del yugo del Señor. Y conozco a otros hermanos que hace 2 meses están haciendo una tarea o evangelizando o lo que sea, che, y ya no se pueden ni parar, están en la lona. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué? A veces agarras un veterano y parece un gurí, y a veces agarras un gurí y no le puedes pedir 2 cosas porque no se cansa. Pues si no, lo que pasa, no, lo que pasa es que primero lo que quiere hacer es llevar ese peso o esa carga en la carne. Es imposible. Y a su vez arrastrando todo lo que tiene encima desde antes. Entonces es imposible eso. ¿Cuán importante es deshacernos de todos los obstáculos en esta carrera? Una de las cosas, rencor, falta de perdón, pecado, altivez de espíritu, orgullo, etcétera, 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 que podemos decir un montón de cosas. Hay muchos cristianos que les gusta llevar una carga y no permiten que Dios sea el que lo ayude. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno está cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. Y dice, fácil mi yugo, ligera es mi carga. ¿Es así o no? Sí, es verdad. Dice, fácil es mi yugo y ligera. Ligera quiere decir que es más rápida. Y a veces nosotros estamos ahí, viste, que estamos medio como arrastrándonos, y cuando nos levantamos de mañana a veces, otro día más. Eso quiere decir que estás cansado. Eso quiere decir que estás agotado. Eso quiere decir que tenés un peso arriba tuyo que es imposible atender. Y la verdad que eso se hace gravoso en la vida de una persona. Queremos al Señor, por supuesto. Queremos hacer las cosas bien al Señor, claramente, seguro. Si vamos en el Antiguo Testamento, vamos a la época en donde hablamos, creo, hace unos cultos atrás, donde estaba este gigante Goliat insultando al ejército de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y todos estaban paralizados, los del ejército de Israel, estaban todos con miedo, y viene un pequeño de tal edad, no sé qué, no sé cuánto, y se acerca al rey. ¿Cómo se llama el rey en esa época? Saúl. ¿Cómo? Se acerca a Saúl y le dice, yo lo puedo destruir, yo lo puedo matar. No, vos nunca te entrenaste en la guerra, sos un chiquilín. Sí, pero tengo experiencia, que yo maté al oso del león cuando cuidaba las ovejas de mi padre, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y... Date una
vasito de agua, ¿no? Para el muchacho acá. Y dice que bueno, después de que insistió varias veces, dice, bueno, está, anda. Y agarra y lo viste con la armadura del guerrero, le pone un casco, un yelmo, le pone toda la armadura. Y dice que cuando se mandó a andar contra aquel gigante David, dice que no podía ni andar. Está 1 Samuel 17:38, Karen, si querés ponerlo. Dice que no podía ni andar, primero porque nunca se había ejercitado ni nunca había usado eso. Y segundo porque el peso le obstruía el ir a enfrentar el problema gigante que tenía delante. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando él no podía con eso, empezó a despojarse de todo aquel peso que llevaba, que le había puesto el rey para que él se defendiera y para que pareciera un soldado. Él dijo, yo no puedo con esto. Y empezó a sacarse todo, según relata la Biblia, y fue y enfrentó a ese gigante que tenía delante. Cada uno de nosotros tenemos un gigante siempre, que se nos para todos los días enfrente a decirnos, vos sos esto, vos sos aquello, y vos sos esto, y vos sos aquello. Vos no sabés para esto, ¿qué soy yo? Para que venga un perrillo con un palo. Y vienen a decir un montón de cosas. Vos imaginate que venga a enfrentarte una situación compleja a tu vida y que quiera pasarte por arriba, que te quiera arrollar. Y vos encima vengas con todo ese casco y con toda esa armadura en donde ni siquiera puedes caminar. Esto lo podemos llevar a nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces tenemos peso de más en nuestra vida y encima tenemos que enfrentar los problemas que se nos presentan todos los días. ¿Y quién puede? ¿Pusiste cadena? Dijo el filisteo al 38. Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almante de acero y un armole de coraza. Seguimos. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado el hijo David a Saúl. Yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en su saco. ¿Qué hizo David cuando tuvo que ir a enfrentar el gigante? Vamos a contar la. ¿Qué hizo? Fue al arroyo y tomó 5 piedras. Se aligeró. Sacó todo lo que no le servía para enfrentar esa situación y fue directo sin el estorbo en su vida. Porque no iba a poder enfrentar al estorbo. ¿Amén? Amén. La pregunta de todo esto es que cuando nosotros queremos decir que queremos seguir al Señor y llevamos a nuestra vida nuestra antigua forma de vivir, es imposible que con un corazón y una mentalidad del pasado nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y poder llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Se está entendiendo? Hubo un acontecimiento en una de las guerras que había ganado David y se traía el arca que se la habían robado en una ocasión. Se traían el arca y la traían cargada con bueyes, el arca del testimonio, que se decía que la presencia de Dios estaba dentro del arca. ¿Alguien me está prestando atención? ¿O están todos dormidos hoy? ¿Me siguen? Venía montada en los bueyes el arca del testimonio, en donde se decía que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Tropiezan los bueyes que llevaban el arca y hubo una persona que quiso sostener el arca para que no se cayera, y la palabra de Dios dice que esta persona, y se enfureció con gran furor Jehová, dice, y esta persona inmediatamente cae muerto. ¿Y por qué? Porque
no tenía que haber tocado el arca, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando una persona, hombre o mujer, quiere llevar la presencia de Dios encima de sus lomos con sus propias fuerzas, es imposible. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando alguien quiere en la carne decir o intentar llevar la presencia de Dios en su vida, irreversiblemente va a tener una consecuencia. ¿Se está entendiendo? Hay muchas veces que decimos, sí, Señor, cuando la presencia de Dios identifica la vida de una persona que no está alineado a su voluntad, no podemos decir, la presencia de Dios está conmigo. Tropiezan los bueyes, se podía haber caído el arca, pero este hombre intentó, dijo, no, la voy a cargar. Y a veces nosotros queremos cargar con lo que una vez nos comprometimos con Dios, es nuestra fuerza, en la carne. Y cuando queremos acordar, estamos espiritualmente... ¿Qué pasó acá? Y lo voy a leer. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca, 2 Samuel capítulo 6, verso 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Yahvé, de Jehová, se encendió contra Usa, que fue la persona que quiso sostener, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas queremos cargar con el Evangelio. ¿De qué manera? ¿Espiritualmente? Y sí, y es como dije hace un rato, no podemos espiritualizar la carne. La Biblia habla claramente, dice, mirá, no se pueden poner parchos nuevos en un vestido viejo. Porque a veces nosotros nos armamos de apariencias. ¿Cuál es el armado de apariencia? Sí, yo quiero demostrar que soy una persona, un evangélico, un cristiano. Y me viste, hasta pongo cara de cristiano. Dijera Fede, ponen cara de Santa Cena, ¿viste? Ponemos cara de buenito y hasta nos cambia la voz. Y, sí, no sé qué. Sí, viene el líder, viene el pastor. Voy a la iglesia. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Cuando se veas una persona así, preguntarle a la esposa cómo es en la casa, si tiene esposa. Y si no, preguntarle a alguien que conviva con él. Y decir, che, qué buena gente, ¿es así? Si vos le preguntás a mi esposa cómo soy, ella te va a decir la verdad. Había un personaje hace poco que dice, no me gusta la cara de Sebastián porque es serio, me pone nervioso. Nervioso. ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a decir yo soy así, porque ahí estaría diciendo y justificando. No, obviamente mi cara tiene que reflejar al Señor, mi cara tiene que reflejar a Dios, porque si yo tengo el gozo de la salvación, sabiendo que haciendo las cosas bien Dios me va a regalar la salvación y voy a seguir en ese camino, yo tengo que estar contento. Entonces, bueno, yo tengo que reflejar eso. Amén. ¿Y en qué estábamos? Que me olvidé de esto. Pérez Usa. Pérez Usa. Hasta hoy es llamado Pérez Usa. Bueno, Pérez Usa partió. Se complicó. ¿Se entiende por qué, verdad? Entonces, bueno, digo, lo que yo estaba diciendo es que a veces la apariencia que nosotros queremos mostrar
Sí, podemos mostrar a un montón de gente, pero ¿le podemos engañar a Dios? Viste que la Biblia dice así, mirá, ahí yo tengo un pasaje que anoté acá, que dice lo siguiente. En Colosenses capítulo 3, verso 9 dice no mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero hay otro pasaje que dice, no se engañen ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y dice, cuando sos tentado, no digas que sos tentado de parte de Dios, porque uno, claro, tenemos que echar la culpa a otro, ¿verdad? No digas que sos tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado y seducido por su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que cada uno es tentado y seducido por lo que quiere hacer, porque la carne tiene ganas de hacer. Pero nos presentamos en lugar y decimos, aleluya, gloria a Dios. Y sí, ¿cuándo ayunamos, hermano? ¿Cuándo nos toca? ¿Qué horario es el horario de intercesión? 5:30. Amén, amén, y nunca lo es. No lo veo ni en foto. Papá, no pasa nada. Yo sé que algunos están cansados, pero yo también estoy cansado, Igual me presento. ¿Me van siguiendo? ¿O los entreveré? Como decía, nadie puede poner un parche nuevo en un vestido que es viejo. ¿Qué quiero decir? La voluntad de Dios, que quiere hacerte nuevo a vos y a mí, no va a poder ponerse en un vestido viejo, en la calidad de vida antigua que nosotros teníamos. Porque de tal manera, si Dios llega a hacer eso, la Biblia dice que el parche nuevo empieza a cinchar el viejo y ¿qué hace? Lo termina rajando más. Y yo creo que Dios no quiere destruir tu vida porque vos querés ser un parche caminando, porque yo quiero ser un parche caminando, porque quiera vivir de una apariencia. Dios quiere que sea tal y cual soy para que Él pueda moldearme como Él quiere, no como yo quiero. ¿Se entiende? Tan calladitos hoy, tan tranquilos. ¿Qué les pasó? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan que compartimos? Moisés lo saca en la esclavitud de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Dios le había dado una promesa que tenían que llegar en un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo era que tenían que llegar? 40 días. 40 días. ¿Qué pasó? ¿Cuánto demoraron? 40 años. 40 años. 40 años. Cuando la esclavitud no sale de la mente de una persona, cuando uno quiere seguir siendo como es, pero decir que sí a Dios, dice la Biblia, no se puede servir a dos señores. No te podés servir a Dios y a vos y decir que servís a Dios, porque a alguno de los dos vas a menospreciar. Y a veces menospreciamos más a Dios y nos amamos más nosotros. Tendría que ser viceversa. La Biblia está clara, Mateo 6:33, dice así, no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque vas a menospreciar más a uno que al otro. ¿Se va entendiendo? Y el pueblo de Israel, y claro, en su mentalidad esclava todavía, empezaron a quejarse, pero no solamente eso, sino que ellos vivían en sí, en su interior, con el viejo estilo de vida. Por eso querían volver a Egipto cuando se les complicó. Decían, ¿para qué vamos a estar acá complicándonos la vida? Si allá en Egipto nosotros por lo menos había pan, había ajo. Pero Dios les estaba dando una oportunidad que venían orando de generaciones en generaciones para salir de ahí. Es como que hoy vos pidas algo que necesitas. Y claro, y cuando ves que no era de repente lo que vos esperabas, empiezas a despotricar de eso. Decías, no era lo que yo quería. Y la gente, los hebreos, cuando Moisés los saca de Egipto, fue tal cual. Ofendieron a Dios de una manera que lo que tenían que resolver en 40 días se extendió en un montón de años. Y así pasa con un montón de personas.
pasa con un montón de gente que dice que cree en Dios y que sigue al Señor. Pero acá y acá no quieren ser libres. No dejan la forma antigua de vivir, no se despojan del viejo hombre. Hay una palabra que está en 1 Corintios, en el capítulo 3, del verso 9 al 11, que dice así y le da la responsabilidad a cada una de las personas. Le dice así: si alguno quiere edificar con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. El día la declarará y la pondrá al descubierto. O alguno quiere edificar con oro, plata o piedras preciosas, también la obra de cada uno se hará manifiesta. El día la declarará. Si la obra de alguno permaneciere, ese, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Y si la obra de alguno quemare, ese sufrirá pérdidas. ¿Tenés agua ahí, mamá? Por favor. Entonces digo, bueno, ahí hace responsable, porque dice, mira cada uno como sobreedifica. Porque Dios puso el fundamento, pero nosotros tenemos que edificar encima. ¿Es así o no? Y hay dos simbolismos. La madera, el heno y la hojarasca son materiales baratos. ¿O no? Que no sirven. Agarran fuego y se prende fuego. Y sufrir la pérdida. Algunos no quieren complicarse la vida. Vamos a juntar unos palitos, agarramos unas pajitas y edificamos ahí. Y no nos complicamos mucho la vida. Pero Dios no quiere eso. ¿Sabes por qué? Porque el día que venga, como dice, el día declarará la obra de cada uno. Ahora, si uno busca a Dios y busca las cosas preciosas de Dios, cuando el día declare, ese tendrá recompensa, dice la Biblia. ¿Amén? Amén. ¿Y qué seguimos? Seguimos con el pueblo de Israel. Pobres muchachos, ahí está, 40 años. Y yo a veces miro a algunos y digo, mirá, ingresan a la institución, otros van a la iglesia, algunos dicen, che, yo hace 30 años soy evangélico, hace 30 años que conozco el evangelio. Yo hoy, por ejemplo, me estoy juntando con unos pastores que son reconocidos y veteranos. Yo escucho muy seguido esto. No, yo hace 40 años estoy en el evangelio. Qué bien, gloria a Dios. Mostrame las obras. Mostrame las obras, porque las palabras se las lleva el viento. Amén. Amén. Entonces lo importante de esto no es solamente lo que nosotros queramos demostrar, sino lo que nosotros somos. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se escucha bien? O lo vuelvo a decir. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Que esto fue lo que no hizo el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Renovarse de acá, entregarse por completo al Señor, no quedarse con reservas, no guardarse el as bajo la manga. ¿Cuántos dichos más podemos tener? El plan B. ¿Alguno que tenga un dicho más? Yo dije 5. Hay muchos más. El as bajo la manga. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre creado según Dios. Eso es lo que tiene que hacer Dios en nuestra vida. Crear un hombre a la medida que nosotros lo dejemos
crear un hombre según Dios a la justicia y santidad en la verdad. En Romanos capítulo 13, verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y seguimos hablando de lo mismo. Desechando todo lo que haya en nosotros oscuridad y vistámonos con las armas de la luz. Amén. Los griegos, ¿saben lo que hacían antiguamente? Los griegos estaban, vamos a poner un estadio, ¿no? Un coliseo, lo que sea, y hacían una competencia de carrera. Y los que ya habían de repente habían competido en alguna vez y habían ganado, habían llegado a la meta, ¿qué hacían? Alentaban a los que estaban compitiendo en ese momento en el lugar donde competían. Entonces los alentaban y los empujaban a que ganaran. A veces nosotros tenemos alrededor nuestra una cantidad de testigos que pasaron por un montón de situaciones en las cuales quizás hoy vos estés pasando. Y esos son los que te animan, esos son los que te alientan, esos son los que te aconsejan, esos son los que quieren el bien para vos, y esos son los que quieren que vos llegues a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es alcanzar lo que Dios tiene para vos. Si alguno tiene un proyecto que está en el corazón de Dios, no lo interrumpamos nosotros por ser unos cabezones, con todo respeto a todos. Pero a veces somos tan cabezones que interpretamos que si no lo hacemos nosotros no va a salir. ¿Cómo no va a salir? Si Dios está en el asunto, claro que va a salir. ¿Por qué tenemos que estar manoseando el arca de Dios? ¿Por qué tenemos que estar toqueteando las cosas de Dios? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando uno quiso toquetear las cosas de Dios porque el arca se estaba cayendo, ¿se murió? Yo no te estoy diciendo cuándo vas a morir, pero hay mucha gente muerta espiritualmente porque quiere sostener en sus fuerzas las cosas de Dios, y eso es imposible. Es imposible que vos o yo podamos sostener las cosas de Dios como somos nosotros. Eso es lo que quiero decir. Vos imaginate que yo sea una persona arrogante, soberbia, que de hecho lo soy y Dios me está puliendo, pero no me llevo con el vecino, no me llevo con mi hermano, pero voy a la iglesia y muestro mi mejor cara. Algunos, no todos. Entonces, claro, eso primero va a ser un impedimento para mi vida para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado ya de antemano, ¿tá? Y a su vez lo tengo en mí, no me lo despojo, va a seguir ese peso. Cuando yo vaya a enfrentar ese problema que se va a presentar, porque se presentan todos los días un problema en mi vida y en la tuya, voy a estar con todo ese peso y no voy a poder ni caminar, cuanto menos enfrentar un problema. ¿Se entiende? Nosotros siempre decimos un dicho, no está en la Biblia, pero sí, y es verdad, decimos, las grandes batallas se ganan con las rodillas en el piso. Amén. No se ganan con nuestro intelecto, no se ganan con nuestra fuerza, no se ganan con el dialecto que podamos tener, y no se ganan con nuestras mañas. Las batallas o las guerras que podamos tener se ganan humillándonos con las rodillas en el piso, clamando a Dios. Y hay un montón de personas que hoy están totalmente distraídas de la iglesia. ¿Se entiende? Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de la maldad que tenemos, o de la oscuridad, como dice acá, de las tinieblas. Segunda Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 7, dice: el apóstol Pablo decía este contexto. Decía Pablo, puedes ponerlo ahí, Karen, pues yo no lo tengo que pasar. Sí, segunda Timoteo 4:7. Pablo decía que había peleado la batalla, que había terminado la carrera y que había guardado la fe.
Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y el final cuál es? He guardado la fe. Hay muchos hermanos que pelean la batalla. Dice, he peleado la batalla. Y he acabado la carrera. Y hay muchas personas que pelean la batalla, corren la carrera, pero ahí no tienen fe. No creen que Dios puede hacer tal o cual cosa. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hicieron a lo largo del camino, en el cual Dios decidió ponernos, no acompañamos. No fuimos acompañados por Dios. Lo hicimos nosotros. Y hay un desgaste espiritual muchas veces en las personas. ¿Y qué hace? Apaga la fe. Mata la fe. Pero Pablo decía que después de haber hecho todo esto, lógicamente tuvo que despojarse de lo que él era, correr la carrera, ganar la batalla y al final, ¿qué hizo? Guardó su fe. ¿Amén? Amén. Vamos a cerrar para concluir. Queridos hermanos, muchos de nosotros, un montón de veces, llevamos a nuestras espaldas pesos innecesarios. Ese peso innecesario es un obstáculo para vos y para mí, para que nosotros podamos llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Nosotros muchas veces estiramos el tiempo, vuelvo y repito, porque somos cabezones. Estiramos el tiempo en el cual Dios puede darnos mucho antes la promesa, la bendición, lo que Él tiene para nosotros, pero como nosotros decidimos hacer las cosas como nos parece mejor a nosotros, a veces se estira el tiempo y lamentablemente cuando queremos acordar pasaron un montón de años y seguimos igual, estancados, frustrados, malhumorados, sin gozo, despotricando, sin fe y cansados. Y después mirás para atrás y decís, che, serví todos estos años en este ministerio, en esta iglesia, y hoy me encuentro que no me puedo ni reír. Che, miro para atrás y no digo, qué gozo que fue servir al Señor todos estos años. Qué lindo. Mirá el fruto del servicio de todos estos años y ves un montón de personas que gracias a la misericordia de Dios y a vos que fuiste una herramienta en las manos de Dios, un montón de personas convertidas al Evangelio, al Señor. Pero no hubo nada de vos en todo esto, sino lo que hubo todo fue de Dios. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Que puedas correr la carrera, que la puedas terminar y a lo último tengas la fe. Amén. Que dicen que es más preciosa que el oro. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que cierres tus ojos. Vamos a orar. Hermanos de la alabanza, puedan subir, por favor. Padre, en esta hora, Dios bueno, pedimos en el nombre de Jesús. Toma control, toma autoridad sobre nuestras vidas. Señor, enséñanos, Señor, a poder caminar en santidad y a poder renovar, Señor, nuestra mentalidad. No conformándonos, Señor, con este siglo, no conformándonos con las ideas, Señor, de este siglo, sino viendo y siguiendo, Señor, el propósito de tu voluntad con cada uno de nosotros. Yo te pido personalmente que me perdones por todas las faltas que tengo y que me puedas limpiar para que pueda agradarte, Señor. Oro por todos los hermanos que están presentes acá, Señor.
Señor, que tu Espíritu Santo tenga una comunión íntima con cada uno de ellos. Que esta tu palabra, Señor, la hayamos podido meditar. Señor, que la podamos guardar, que podamos irnos satisfechos a nuestras casas, sabiendo, Dios mío, Señor, de que vos estás en control de todas las cosas. Enséñanos a quitar el estorbo en nuestra vida, ese peso innecesario, Señor, que obstruye tu voluntad en nuestra vida. Bendice de una forma especial a cada uno de los integrantes que están sentados en este salón. Bendice a aquellos que van a ver el video. Bendice a los que no pudieron venir. Señor, en el nombre de Jesús, solo estamos acá por tu misericordia. Solo estamos acá por tu amor, porque tu amor es tan incondicional. Que a pesar de lo que somos, a pesar de quienes somos, tu amor, Señor, es inseparable de nosotros. Bendice, Padre, también. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Como cada